bien, amados, voy a pedirle al equipo de alabanza si pueden pasar a su lugar, por favor, y ustedes también que están aquí al frente pueden sentarse. Nuestros hermanos que están conectados vía Zoom o por YouTube, les mandamos también un saludo desde aquí, desde la bella ciudad Villa del Espíritu Santo, Coatzacoalcos, Veracruz, México. Desde aquí les enviamos un saludo. Somos la congregación local, Iglesia Cristiana Formando Vidas. Y saludamos a todos nuestros hermanos que tienen a bien poder oír este mensaje en el nombre del Señor y quienes de alguna manera lo estarán oyendo en algún momento, ya que pues a veces por las plataformas o redes sociales se pueda distribuir este mensaje. Y oramos que el Espíritu del Señor lo lleve al corazón de las personas que el Señor ya tiene destinadas a la salvación, o alguna persona que el Señor desde luego esté hablándole que esté en la iglesia. Bien, amados, pues vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, porque Él es el que nos revela al Hijo, ya que Él es el que lo glorifica. El Espíritu Santo está aquí. Y más que una fuerza, más que una energía, es la persona del Señor, la persona de Dios. Él siente, se entristece, se enoja. El Espíritu de Dios está aquí, pero su función es revelarnos al Hijo. Cada vez más la iglesia está siendo formada a la imagen y a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Si bien estamos aquí para adorar y exaltar su nombre, que para eso fuimos creados, también yo creo que es parte de eso, pero el objetivo principal es que seamos formados a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque pudimos haber cantado muchas alabanzas, pudimos haber danzado, aplaudido, gritado, o estar en silencio llorando, pero si eso no nos llevó a ser más como Cristo, yo creo que no se cumple el verdadero propósito. Entonces, se me quedaba una de las estrofas, una de las frases que decíamos en este último canto: solo tú restauras. Y quisiera que oráramos con eso en mente, que el Señor restaura. Amén. El Señor restaura. Amado Dios, vamos a levantar nuestra voz delante de tu presencia con una palabra en la mente: solo tú restauras. Y oramos, Señor amado, para que a través, Señor, de otros hermanos, tú puedas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesús, y por la guianza y bajo la guianza del Espíritu Santo, restaurar. Si hay algo que tú haces, Señor, en tus hijos, es restaurar. Y vuelves a posicionarlos en el lugar donde tú, Señor amado, quieres establecerlos. Por eso estamos aquí, Señor, para ser más cada día como nuestro Señor Jesucristo. Y ese proceso también de restauración es el que nos lleva a ser más como Él es, a tener más de su carácter, a tener más, Señor, de cómo Él habla, de cómo Él piensa, de cómo Él actúa. Cómo es nuestro Señor Jesucristo, tal tenemos que llegar a ser todos, por la gracia del Señor, por la formación de los ministerios, por la ayuda de nuestros hermanos que están, Señor, en esta comunidad llamada iglesia y en esta comunidad local llamada Formando Vidas. Gracias, amado Dios, por el privilegio de poder aún predicar tu palabra con toda libertad, y también el privilegio que tienen mis hermanos de escucharla. Te ruego que vaya a los lugares donde tiene que ir y a las personas a las que tiene que llegar, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Voy a compartirle mi pantalla con las diapositivas que traigo.
Permítame un momentito para que pueda de esta manera compartirla en mi pantalla. Ok. Ya iba, no se desespere. En la pantalla va a aparecer el título, es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Vamos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Si lo alcanza a leer en la pantalla está ahí, si no, búsquelo en su Biblia o en algún dispositivo que usted tenga la escritura. Búsquelo ahí, por favor. Es en Reina Valera 60 que lo vamos a leer. Dice así la palabra. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ok. Quisiera tomar como introducción, hermano, lo que vimos hace 15 días o una parte de lo que vimos hace 15 días. Yo le expresaba que en la comunión unos con otros había dos enemigos, lo que era la oscuridad y lo que era la discriminación o el hacer acepción de personas. Pero quisiera corregir un poquito. Si bien los enemigos son estos, el enemigo número uno de la comunión los unos con los otros es la oscuridad. Y la oscuridad, donde hay oscuridad, siempre habrá pecado. Pecado oculto o un pecado que es evidente. Entonces, cuando hay oscuridad, siempre va a haber pecado. Y donde hay pecado, no hay comunión o plena comunión los unos para con los otros. Eso lo vimos en el caso de Pedro con el apóstol Pablo, cuando fue evidente que en el caso de Pedro, él estaba haciendo acepción de personas. Discriminó a sus hermanos en Cristo. Discriminó a Cornelio, a la gente a la que iba a compartir la palabra, y el Señor le dijo, no llames común a nadie. En otras palabras, el Señor lo reprendió en esa visión que le dio, pero también el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, lo reprende y lo hace en público, porque era algo que él ya le había dicho al Señor que no tenía que ser. Y en su simulación dijo el apóstol Pablo, pues Pedro, lo que estás haciendo es digno de ¿qué? De condenar. Entonces, lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era traer a Pedro a la luz para que en la luz él pudiera darse cuenta de su condición pecaminosa. Y desde luego, siendo él un apóstol, siendo él al que se le entregaron las llaves del reino, no es que tenga ya en los cielos el llavero, ¿no? Con el manojo de llaves, no es así, sino que se le entregaron las llaves del reino porque él iba a ser la persona por la cual el Señor abriría las puertas a los gentiles para que llegaran al reino de Dios. Y también antes abría la puerta en el día de Pentecostés para que 3,000 personas ese día entraran al reino de Dios. Entonces, Pedro, hermanos, tenía la grande responsabilidad de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Él se lo propuso así. Pero por su condición religiosa, él había hecho discriminación y había hecho acepción de personas. Y tenían que llevarlo a la luz
para que se diera cuenta de una cosa: Pedro, estás mal, estás pecando y necesitas arrepentirte. Y yo creo que así fue, porque después lo vemos en sus cartas ya con una actitud bien diferente, ya como un Pedro restaurado en el Señor, completamente restaurado y sirviéndole con todo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero quería introducir con esto, hermanos, porque es muy importante saber que ninguno de nosotros está exento a no pecar. O sea, todos en algún momento, dice la Escritura, pecamos. Además, puede ser con la lengua, puede ser con la mirada, puede ser en cualquier momento. No estamos exentos a no pecar. Pero ese pecado, si no lo llevamos a la luz, viviremos en oscuridad y no habrá comunión los unos para con nosotros. Y al no haber comunión, no puede haber lo que sigue adelante, que es lo que vamos a ver hoy, el sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gálatas capítulo 6, en el primer versículo, que ya lo leímos, quisiera tomar la primera parte. Dice el apóstol Pablo, allí dice: hermanos, si alguno fuere ¿qué? Sorprendido en alguna falta. A ver, deténgase un momentito. Cuando leemos esta porción de la Escritura, ¿qué es lo que nos imaginamos que nos está diciendo el apóstol Pablo? Que, diríamos en términos mexicanos, hermanos, si alguno lo cachan en alguna falta, o si alguno lo sorprendes pecando, esa es la idea que nos da cuando leemos esto, le pregunto. Por lo regular es lo que nos da esa idea, ¿no? O sea, podemos llegar a pensar y decir, bueno, si hermano lo sorprendiste en alguna falta, o sea, lo sorprendiste en algún error, en algún pecado, o sea, si lo sorprendiste. Pero hay algo que el Espíritu del Señor me mostró y quiero compartírselo también a usted. Es verdad que está diciendo el Espíritu de Dios que alguien lo sorprendan en algún, infraganti, no es la palabra también, que lo sorprenda infraganti en algún pecado. Vamos a ver lo que significa falta también, porque falta equivale a error, a caída, a desliz, y lo vamos a ver más adelante. Ok, pero ¿será que el Espíritu de Dios está diciendo eso? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, mire, vamos a ver esas dos palabras, sorprendido y falta. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la palabra sorprendido viene del griego prolambano, y prolambano, según Logos Kalogos, un diccionario del griego que está en línea y que usted lo puede buscar, dice tomar por adelantado, es decir, literalmente comer antes que los demás tengan una oportunidad. Figuradamente, anticiparse o sorprender. A ver, deténgase un momentito. Si tomamos el significado de prolambano, quiere decir que entonces, si algún hermano es sorprendido, quiere decir que otro se le adelantó para ver qué estaba haciendo, se le adelantó a comer. ¿Se le anticipó o lo agarró de sorpresa? Suena así como que lo andaba espiando, ¿no? ¿O no? Según el significado suena así como que lo andaba así, a ver a qué hora te cacho. Como si lo anduviera ¿qué? Vigilando. Entonces, ¿esa sería la idea? Y ahora lo que dice falta, la palabra falta viene del griego paráptoma, y significa desliz, lapso o desviación, es decir, error intencional o transgresión voluntaria. ¿Y qué es pecado? El pecado es transgresión a la ley de Dios. En otras palabras, ¿falta qué es? Falta es pecado.
Entonces, si me adelanto y, ya te caché, ¿eso quiere decir el versículo bíblico? Sé que lo estoy poniendo a reflexionar y creo que eso es intencional. A eso se refiere la palabra. Ya te caché, ya te agarré infraganti, etcétera. Ok. Antes de pasar a lo siguiente, quisiera comentarles algo. Si bien pasa que en ocasiones alguien está encubriendo algún pecado y alguien lo descubre, esto pasa a veces en la iglesia, es muy común, a veces en redes sociales, a veces de manera evidente, a veces palpable, a veces oscura, a veces está guardándolo y lo reserva y alguien lo descubre, o a veces ellos mismos se dan por descubiertos. O sea, si bien esto pasa, hermanos, esto no quiere decir el versículo. Piense la diferencia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o podría decir así, hermanos, si alguno lo sorprendió una falta. A ver, trabaje su entendimiento. Si te sorprendió alguna falta, si te sorprendió algún pecado, si el pecado se te adelantó, si te ganó el pecado, si te ganó la comida, si te ganó en comer, el pecado. Entonces pregunta, ¿es el pecado el que se adelanta? ¿Es el pecado el que te sorprende o es el hermano que te sorprende? ¿Ve cómo cambia el sentido, ¿verdad? No se trata de que el hermano sorprenda al hermano en pecado, se trata de que fue sorprendido por el pecado. Y escuche esto, cuando alguien es sorprendido por algo es porque está ¿qué? Si lo agarran de sorpresa es porque está ¿qué? Está distraído. Entonces, no, hermano, ya te caché. Entonces quiere decir, me andabas vigilando y a ver a qué horas. Es que te caché, ¿no? Como que no me rimaba esto, no me cuadraba y decía, no, o sea, tengo que ver algo más, Señor. Y cuando veo la palabra prolambano es más factible decir, yo no sé, hermanos, los traductores, porque cuando yo vi el logos calogos, déjeme ver, o sea, si puedo, bueno, sí puedo hacerlo. Aquí entrar a internet, de hecho, estamos en internet. Voy a dejarle de compartir un momento aquí la pantalla. Y voy a buscar una página que se llama Logos Calogos. Es que quisiera que viera usted en el idioma griego, en el original, cómo está escrito y realmente, pues gloria a Dios por los traductores de la Biblia y no estoy aquí para juzgarlos porque han hecho un trabajo, hermano, que ninguno de nosotros habría hecho antes. Ok, pero hay algo que quisiera mostrarles, amados. Téngame paciencia, sopórteme un poquito, mi locura. Ok. Se lo quiero mostrar para que usted lo vea. Ok, ya lo puede usted ver ahí en pantalla. Tal vez este video pues no lo puedan a lo mejor censurar por derechos de autor. Yo quiero decirles que si es así, pues salió al momento, ya después a ver si puede Alfonso editarlo o quitarlo, pero lléveselo usted ahí. En Reina Valera 60 dice lo que nosotros leímos al principio de Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Eso es lo que expresa. Pero mire cómo dice en el griego original. Yo sé que muchos no tenemos las letras del griego en la mente y algunas sí, algunas no, y no podríamos leerlo tal cual está ahí. Pero mire, ahí donde aparece
Los números que tiene la parte de arriba, que son el 80, 1437, etcétera, son el número que le da el diccionario a cada palabra en griego. Esos son los numeritos que se le da a cada palabra en griego. Entonces, la palabra que aparece, el número 80, es adelphoi. Y adelphoi, en alguna ocasión yo le comenté que adelphos es ¿qué? Hermano. Y la palabra adelphoi es en plural y significa hermanos. O sea, hermanos. Ean, kai, prolamtó. Por eso le digo que no puedo leer muy bien el griego, pero así diría. Bueno, si tuviéramos aquí un griego, no sé la expresión de los griegos cómo sería, pero algo así. Tengo un poco de conocimiento de las letras y, por ejemplo, la que parece K, así se pronuncia. Dice, y la otra es alfa, y la otra es sí. No tengo un apuntador, pero la tercera palabra es kai. Y luego, en el 4301, la palabra empieza con pi. ¿Recuerdan el pi? En español es P. Y luego el ro es R. Y luego es pro. Y luego la lam. Y es bien fácil. Mire hermano, yo no fui a un instituto donde me enseñaran griego, pero la simple lógica a veces de las letras, a veces cuando uno ve incluso el ruso, tiene muchas letras muy parecidas a las nuestras y a veces hasta se puede leer. Pero esto, adelphoi, eankai, prolamtó, antropos, esa palabra, o sea, esa frase en griego, aparece abajo en español y se leería así, en rojo. Hermanos, si alguna vez también sea tomado completamente hombre, así como usted, yo también me quedo. Señor, y quienes lo tradujeron dijeron eso. O sea, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta. Y yo me di cuenta de una cosa, ¿por qué al principio usa la palabra hermanos y después el que sea tomado completamente le llama hombre, antropos, y no le llama hermano? Está raro. Ahora, mire, vamos a ver la palabra que yo le decía, de aquí es donde lo tomo, y esto cáptelo y apréndalo porque es bien sencillo. O sea, uno va buscando las maneras de cómo estudiar mejor la escritura. Esto le puede ayudar a usted, así como me ha ayudado a mí. No es que yo sea el super pastor, sino que usted es el super hermano. Gracias a Dios que nadie dijo amén. Aquí el super es Cristo Jesús. Entonces, cuando usted le da clic ahí en la palabra, en el número de la palabra, clic, le da clic y lo va a llevar a la palabra. Y la palabra es el número y ahí aparece. Y ya se la da transliterada al español. Y la palabra viene de prolambano, que es lo que yo le estoy diciendo, que de ahí viene la palabra que ocuparon para sorprendido. Y más abajo dice que prolambano se compone de dos palabras, la 4253 y la 2983. Es el número de las palabras. Entonces, la 4253 dice que es la palabra pro, de prolambano. Y es una preposición primitiva que significa antes, es decir, enfrente, antes de, figuradamente, superior, etcétera, antes de, delante de, ante todo, en eso. Entonces, en otras palabras, para el español sería una ¿qué? Preposición. Pro sería una preposición. Entonces está compuesta de dos palabras. Pro, que es una preposición que significa antes de. Por eso algunos lo traducen como adelantarse a. Y aquí me metí otra palabra. Y ya no veo mi página arriba y no puedo regresar. Ahí está.
Y dice que hay otra palabra que es la 2983. Y la palabra 2983 viene del griego lambano, por eso se escribe prolambano. Y la palabra lambano, forma prolongada de un verbo primitivo que se usa solo como alternativo en ciertos tiempos. Y la definición es tomar en muchas aplicaciones variadas, literalmente o figuradamente, propiamente y objetivamente, etcétera. Perdón, hermanos, que le estoy metiendo en esto, pero aguánteme tantito. Dice echar mano, en tanto que, y ocupa otra palabra, dice es más bien sub o pasiva, hacer ofrecido a uno, mientras que más violento, agarrar o remover. Ahora, mire la definición en Reina Valera. Abajo dice entrar, intentar, llevar, aceptar, alcanzar, cazar, cobrar, obtener, olvidar, prender, quitar, recibir, recobrar, recoger, sobrecoger, tener, tomar, traer, ¿verdad? Tiene todas esas acepciones. Entonces yo veo para los que traducen la Biblia, qué complicado es. Sin hubo que pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a entender que era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo en sí a los hermanos de aquel tiempo. Porque el griego, cuando va uno al original, le hace quedar prácticamente a veces igual. Pero ya con esta referencia, si regresamos al versículo y dice, hermanos, si alguna vez también se ha tomado completamente prolambano, o se le haya adelantado, a un hombre, o que un hombre haya caído en una falta, caído en un error, como lo tradujeron, ¿por qué lo expresa como antropos y no como hermano? Bueno, si quiere seguir estudiando el griego, ahí está. Mi hermano, en línea, hoy usted puede ser hasta doctor en teología. Regresemos a mis diapositivas. De acuerdo a lo que usted leyó, que yo también leí, que yo también busqué y que ahora se lo presento a usted, ¿qué conclusión saca usted de ser sorprendido en alguna falta? ¿Qué puede usted decir de este versículo? Pues hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo? ¿Alguien puede compartirnos algo? Bueno, mi esposa dice que tiene la Septuaginta y dice que explica un poco. Entonces pasa, por favor, para que te escuchemos, porque si no, no vamos a escuchar. Amén. Aunque sorprendido fuere un hombre en alguna caída, vosotros los espirituales restituid al tal en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, porque no también tú seas tentado. Pero el inicio del versículo dice, hermanos, aunque sorprendido fuere un hombre en alguna caída. Y fíjese que yo encontré algo, gracias mi amor. Esta versión es la versión que es Septuaginta. También puede conseguir esas versiones totalmente gratis. Hay una aplicación que se llama Santa Biblia. La encuentra también en las aplicaciones. Ay, hermano, no tengo espacio. Pues borre las que no le sirven para edificar y meta esa por espacio, porque después ya no va a necesitar de internet para poder buscar alguna versión. Pero bueno, en vez de tener, pues bórrelo y póngalo una aplicación de la Biblia. Dicen amén los jóvenes. No, los jóvenes, bueno, los jóvenes de 60 y más. Algo que me hizo entender el Espíritu de Dios, que entre nosotros, hermanos, no podemos andar, hermanos, en pecado.
O sea, no podemos andarlos sorprendiendo en faltas, porque es como si los anduviéramos, ¿qué? Vigilando. Como si anduviéramos como, ¿cómo le llaman? Ciber, ¿qué? O sea, incluso en los cibernautas a veces la ciberpolicía, ¿no? O sea, que andemos buscando, porque eso en mi corazón llegó a pasar en alguna ocasión con esa tendencia. ¿Sabe con cuál tendencia? Con la tendencia incluso de a veces ver, por ejemplo, los estados de los hermanos para ver qué subían, y de acuerdo a sus estados, pues el domingo ya tengo que predicar. ¿Me explico? O sea, como si anduviera yo vigilándolos a ver qué suben, a ver qué es lo que presenta. Y después, pues mi hermano, ya tengo con qué pastorearte porque te sorprendí. Ya vi tu selfie que está toda sensual, enseñando de más. A mí me suena ese versículo que si lo tomo así como te sorprendí, como si yo te anduviera vigilando y me adelanté a ti para ver cómo caías. Entonces, ¿quiere decir esto la Escritura? Definitivamente no. Mande. ¿Uno mismo se da cuenta? A ver, Miguelón, ¿qué tienes por ahí? ¿Caiga en qué? En trampa, ya es un poco más diferente. La trampa sí es una qué. O sea, la trampa no te avisan si hay una trampa. La trampa es una qué. Es una sorpresa. Te sorprende. La trampa te sorprende. O sea, pero hasta ahí, Miguelón. Ahorita vamos a ver la siguiente parte. Pero esa versión como que se acerca, dice, si alguno cayere en alguna trampa, porque la trampa, hermanos, ¿quién es el tramposo? Satanás es el que te va a poner trampas, Satanás es el que te va a tentar. Ahora, yo lo leería o lo traduciría mejor de la siguiente manera. Hermanos, si a alguno lo sorprende alguna falta, algún desliz, algún error, si a alguno es sorprendido por la falta y por el pecado, es diferente. Y entonces sí podemos decir, hermanos, es que el pecado me sorprendió. Y muchos están pensando, hermanos, pero es que el pecado, la verdad, también nos sorprende. Es algo que ya se trae. Sí, sí y no. Yo le hacía una pregunta hace rato. Si a alguien lo agarran de sorpresa, como la trampa, es porque está ¿qué? Distraído, descuidado. Entonces le hago una pregunta yo también y me pregunto lo siguiente. Me pregunto lo siguiente. Si yo voy en mi caminar cristiano, hay algo en mi corazón de pecado, y se me presenta un anzuelo, se me presenta una tentación, va a ser de acuerdo a lo que yo estaba pensando, a lo que yo en algún momento, hermanos, expresé, dije, hablé, vi. Porque el diablo no es omnisciente, ni sabe mis pensamientos, ni los conoce. Pero cuando yo expreso algo que el enemigo pueda ver en el mundo espiritual, que yo anhelo, que yo quiero y que no es conforme el corazón de Dios, ¿sabe qué va a hacer? Va a poner una qué, va a poner una trampa. Y en la trampa vas a caer sí o sí. Y si pone la trampa, entonces sí vas a ser o sí vamos a ser que sorprendidos.
Entonces, ¿te sorprendió un hermano o te sorprendió el pecado? O las dos cosas, ¿no? Es lo que está diciendo Miguel ahí. O las dos cosas. Me sorprendió el pecado y me sorprendió el hermano para colmo. Bueno, pues ya ni para dónde hacerte. O sea, llegaste como el apóstol Pedro, derechito a la luz y nada que esconder. ¿No? Pero el texto originalmente yo creo que tiene que ver con ese espíritu, no de andar cazando a los hermanos a ver a qué horas caen, sino tiene que ver con que a alguno le sorprendió una trampa del pecado, desde luego por algún deseo que tenía en su corazón, que no lo había resuelto y que se dio a la tentación. Y que a veces ni siquiera sabías que estaba ahí, pero por las circunstancias y las trampas que te fueron puestas, te diste cuenta que estaba. Y ahora, la pregunta es, ¿qué hacer cuando algún hermano fue sorprendido por alguna falta? Aquí yo lo pongo diferente. A ver, no es, ¿qué vas a hacer cuando cachaste a un hermano pecando? ¿O qué vas a hacer cuando sorprendiste a un hermano pecando? No, o sea, ¿qué hacer cuando algún hermano fue sorprendido por alguna falta? O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué hacer cuando un hermano fue sorprendido por alguna falta? ¿Qué hago? Imagínate que hizo una falta por internet, ¿no? Los que tienen Facebook y ven y, ay, hermano, y tú lo viste, o sea, tú lo viste, y es real, o sea, ahí está. Lo sorprendió la falta y tú viste eso. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando algún hermano fue sorprendido por alguna falta? ¿Qué hacer? Bueno, pues la misma Biblia nos expresa qué hacer, ¿no? Gálatas 6:1, ahora en su parte B dice, vosotros que sois ¿qué? Espirituales, restauradle. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Ahora, ¿a quién se considera como un espiritual? ¿Qué dice Gálatas? ¿Quién es espiritual? Pues lo vamos a ver a la luz de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5. Tengo aquí varias notas, pero también tengo mi Biblia de papel. Y esa ya no alcanzo a ver las letrotas. Pero bueno, vamos a ver Gálatas 5. Versículos del 16 en adelante. ¿Quiénes son los espirituales? Gálatas 5, 16. Dice la Escritura. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En primer lugar, los espirituales son los que andan en el Espíritu. ¿Ok? Son los que andan en el Espíritu. Sáltese al versículo 18 de Gálatas 5, dice. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ¿qué? Bajo la ley. Pero entonces aquí dice la Escritura, los que son guiados por el Espíritu. Entonces, los espirituales, según Gálatas, son los que andan por el Espíritu y los que son guiados por el Espíritu. Ya encontramos dos respuestas a nuestra pregunta. Y posteriormente en el versículo 22 dice así, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿quiénes son los espirituales? Los que andan conforme al Espíritu, los que caminan guiados por el Espíritu y que manifiestan el fruto del Espíritu. Los que tienen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Esos son los espirituales. Hermanos,
dice aquí que el pastor es el único autorizado para restaurar. Ustedes que son ¿qué? Espirituales. Dice Alfonso, pero como nomás el pastor es espiritual. Hermanos, por eso toda la iglesia. Entonces, le hago una pregunta. ¿Quiénes son los que son sorprendidos por alguna falta? Los que no andan ¿qué? Conforme el Espíritu, los que no son guiados por el Espíritu, los que están todavía con las obras de la carne y por eso son sorprendidos. Ahora, los espirituales, cuando ven a un sorprendido por alguna falta, ¿qué tienen que hacer? ¿Hay que qué? Hay que restaurar. ¿Y qué significa restaurar? Bueno, eso también lo busqué ahí mismo en Logos Calogos y dice que es una palabra griega que la tradujeron al español. La palabra griega es catartizo y significa ser apto, completar, constituir, perfeccionar perfectamente, preparar, remendar, restaurar y unir. De hecho, esta palabra de catartizo también la ocupaban para cuando remendaban las redes los pescadores, que por el uso, que por todo lo que implicaba la pesca, se hacían los agujeros más grandes y se podían ir los peces por ahí. Entonces llegaban, una de las cosas que estaba haciendo Pedro, estaba remendando estaba catartizo las redes. Era un trabajo minucioso que tenían que estar haciendo los pescadores. Un restaurador, yo tomé esa imagen, me llama mucho la atención. Es como un obrero que lleva sus herramientas, ¿no? O sea, va dispuesto a restaurar. Y restaurar significa tomarme el tiempo para hacer ¿qué? Que otra vez la red vuelva a funcionar, que el hermano regrese a la función que antes tenía, que porque lo sorprendió la falta, dejó de funcionar como tal. Amén. Es todo un trabajo y es trabajo únicamente del pastor. Pregunta, no, es de los espirituales. Diga, esa responsabilidad es mía. Porque nosotros estamos pensando en cómo vamos a ser restaurados. No, el Señor está pensando en cómo vamos a qué, cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a restaurar. Imagínense todos carnales como la iglesia de los Corintios. ¿Quién iba a restaurar a quién si todos andaban en la carne, no? Por eso, hermanos, el llamado que el Señor tiene para nosotros es que seamos espirituales, que andemos por el Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu, porque si alguien es sorprendido por alguna falta, vamos a restaurarlo. Ahora, restaurar a un hermano que ha sido sorprendido por una falta, a eso el apóstol Pablo le llama ahí en Gálatas, sobrellevar los unos las cargas de los otros. A eso es a lo que le llama Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Apenas terminé la introducción. ¿Aguanta más? Si aguanto yo, aguanto usted. ¿Por qué le digo que si aguanto yo? Porque tengo un malestar en la lumbalgia que hace rato hasta sudando estaba. No sé si se dio cuenta. No fue por el clima. Pero por eso le digo, si aguanto yo, usted está sentadito. Amén. Sobrelleve mi carga. Sobrelleve mi carga. Cuando Pablo entonces está expresando sobrellevar los unos las cargas de los otros, quiero que vea lo que es el pecado. Cuando alguien es sorprendido en pecado, lo que le pasa. ¿Sabe qué le pasa? Se agarra una tremenda carga en los hombros que no va a poder solo con ella.
No va a poder. ¿Y sabe qué es lo que regularmente hace un hermano cuando una falta lo sorprende? Quiere resolverlo solo. Lo quiere resolver solo. Piensa que solo va a poder sobrellevar su ¿qué? Su carga. Y yo ejemplifico esto ahí, me encontré esta imagen que me encantó. Esa mujer flaquita que está ahí, cargando una tremenda ¿qué? Caja con cosas y no sé cuántas cosas se lleva. Y junto encontré estos dos monigotitos que están llevando los dos la caja. Ay, hermanos. Bueno, esto es también para los niños. A mí me ilustra mucho las imágenes y yo creo que a los niños también. Los adultos dicen, hermano, ya la entendí, ya cámbiale la siguiente. Ok, ahí vamos. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, hermanos, una revelación bien grande. ¿Qué está antes de Hebreos 12:1? Está Hebreos 11. Ponga atención. ¿Y de qué habla Hebreos 11? ¿Y de quiénes? Bueno, algunos dicen los héroes de la fe. No, el héroe fue el Señor. Pero gente de fe. Habla de los testimonios de la fe. Entonces Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de ¿qué? De testigos o de testimonios, se podría traducir también. ¿Eso qué quiere decir? ¿De quién habla Hebreos 11? De gente que vivió por fe. Dígame uno de ellos. Noé. Bueno, a Noé lo tienes alrededor, siendo parte de esa nube, viéndote cómo vences ahora la vida en Cristo Jesús. El testimonio de Él está siendo como una nube alrededor de nosotros. Que hermanos, si los viéramos, es como un estadio cuando le están echando porras a aquel que está corriendo. Ahí está Noé, arriba, José Alfredo, dale, vámonos, adelante. Y está Abraham, y está Moisés, y está Pedro, y está Pablo, y está Juan. Y alrededor, hermanos, tenemos una gran nube de testimonios. Por eso dice, despojémonos ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Pregunta, por eso la Biblia es complementaria. ¿Cómo es que te puedes despojar de todo peso y de pecado que te asedia? ¿Cómo? Como dice Gálatas. El cuerpo, la iglesia, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ese es el plan de Dios. Pero hermano, yo solito no puedo restaurarme sin que nadie se entere de lo que pasé. No. No, o sea, no se puede. ¿Por qué? Porque somos cuerpo. Mire, hermanos, si usted piensa que puede restaurarse solito, usted no ha tenido revelación de lo que es el cuerpo. Además, si tiene un pecado oculto que nadie sabe, ni siquiera su esposo o su esposa, y cosa que no ha confesado, que está ahí y ahí está guardado, eso no le va a dejar tener comunión ni con Dios, ni con su esposa, ni con la iglesia, y usted estará pensando ahí que algún día va a superarlo. Pero mientras no sea consciente de que debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros, no podrá ser restaurado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pedro, para que se diera cuenta de su pecado y fuera restaurado, el Señor usó ¿a quién? A Pablo. Y hermanos, vea la manera en que lo hizo y lo vamos a ver ahorita también. ¿Está aquí todavía o le dejamos para la segunda parte? Entonces, ¿qué significa sobrellevar los unos las cargas de los otros? Significa restaurar a un hermano
que ha sido sorprendido por una falta. Guarde ese principio en su corazón. ¿Qué significa sobrellevar los unos las cargas de los otros? Es restaurar a un hermano que ha sido sorprendido por alguna falta. Eso es, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ahora, ¿cómo hacer esa labor de restauración? ¿Cómo hago esa labor, hermano? Ya vi que alguien, fue sorprendido por una falta. ¿Qué hago? Bueno, usted que es espiritual para empezar, tiene que hacerlo con espíritu de ¿qué? Lo que está ahí escrito. Hacerlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, y sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplida así la ley de Cristo. Y si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Me llamó mucho la atención porque yo no hilaba estos pasajes con lo que estamos viendo. No los hilaba porque decía, Señor, ¿por qué habla de que no eres tan importante y no te compares con nadie? Lo primero sí lo entiendo, porque dice que debemos de restaurar al hermano, de sobrellevar su carga con un espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Una de las partes del fruto del Espíritu de Dios es ¿qué? Mansedumbre. Entonces, si no eres espiritual, no lo vas a poder hacer ¿con qué? Con mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? Sí y no. Tiene que ver con la humildad. Una vez vi una imagen de un video de un chihuahua atacando a un pitbull. Hablando de perros, un chihuahua atacando a un pitbull. ¿Quién va a ganar? ¿Quién apuesta al chihuahua? Hermano, si quisiera el pitbull, mire, de una mordida se lo traga. ¿O no? Pero hay pitbulls que son tan mansos que viene y se le queda viendo y se da la vuelta. Eso es ser manso. Tener la capacidad de poder reaccionar con toda la fuerza y no hacerlo. ¿Sabe dónde se vio la mansedumbre en Jesucristo? Cuando lo escupían. Hermanos, a ver, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que alguien le haya escupido su rostro y no haya reaccionado nada más para que con su dedo, ¡pum!, hubiera quedado hecho cenizas aquel hombre. Eso a mí me hierve la sangre y digo al Señor, si me hierve la sangre es que no soy manso. El espíritu de mansedumbre me lleva a que si bien tengo el poder y la autoridad de llegar y reprender y exhortar y a lo mejor cachetear y atrapear al hermano por lo que hizo, eso no me lo va a permitir la mansedumbre y va a hacer que actúe no conforme mi enojo, porque a veces eso enoja, sino conforme el Espíritu de Dios. Ahora, quiero hacerle una pregunta, hermano, porque usted dice entonces, ¿cómo le hago? Porque ya mi hermano lo sorprendió una falta y el Señor me está llevando a restaurarlo. ¿Cómo le hago? Bueno, imagínese esto. A Pedro lo sorprende una falta, discriminación y acepción de personas. Pablo lo ve. ¿Qué hizo Pablo? Le dijo cara a cara para empezar. No se lo dijo por el Face, no se lo dijo por un mensajito, no se lo dijo de que ahí te va y a ver si la pescas. No, lo enfrentó cara
a cara. Gálatas capítulo 2, léalo. Dice que lo enfrentó cara a cara. Primer punto, hay que enfrentarlo cara a cara. Pero puede ser más fácil al rato decir, ¿este pastor ya vio esto? O sea, sí, o sea, yo ya lo vi, pastor, pero ¿qué le parece esto a usted? Ay, ¿qué podemos hacer? Pues tú lo viste, hermano. Sí me explico. Vuelvo a repetirles, hermano, yo a lo más que llego a ver de ustedes, que a veces lo veo o no lo veo, son los estados de WhatsApp. Por eso ya no suba tonterías, suba cosas que edifiquen. Eso sí los veo. No siempre, pero sí los veo. No para sorprenderlos en alguna falta, porque a veces hay cosas que no se edifican y pues a veces venden cosas, a veces ofrecen otras cosas. Bueno, es un ratito que se pasa uno ahí viendo ya. Pero no tenemos Facebook, no tenemos Instagram, no tenemos redes sociales. Entonces no andamos viendo qué sube usted. No se lo vamos a mandar a decir por un mensajito. Si queremos restaurar a alguien, tiene que ser con mansedumbre, y para empezar hay que hacerlo cara a cara. Segunda cosa que hizo el apóstol Pablo. Dice que se lo dijo delante de todos. Pácatelas, Pedro. Dice que se lo dijo delante de ¿qué? De todos. Le dijo, Pedro, te andas volviendo un disimulado, te andas haciendo las cosas chuecas. Y se lo dijo delante de todos. Le hago una pregunta, ¿lo hizo con mansedumbre? Y es en Gálatas donde habla de esto, y Pablo tiene que llegar a restaurar al tal con espíritu de mansedumbre. Pregunta, ¿lo hizo con mansedumbre? Otro caso, el de los mismos Gálatas. En el capítulo 3, ¿sabe cómo les dice? Oh Gálatas. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, creo que dice, oh Gálatas estúpidos. Dios habla hoy, también la versión Dios habla hoy, dice, oh Gálatas tontos, insensatos, necios. ¿Por qué están siendo tan estúpidos? Mansedumbre. Y yo entendí algo bien claro en el Señor, hermano. Se puede restaurar de dos maneras: a la manera de la carne o a la manera del espíritu. Y cuando se restaura la manera del espíritu, el amor, la paciencia, la mansedumbre, la templanza van a estar por delante. Viendo cómo era el apóstol Pablo, a veces tan imponente en su naturaleza antigua, porque dice que, hermanos, antes de convertirse, ¿cómo era Pablo? Era un perseguidor y no tenía misericordia, y consciente estaba de asesinar gente por seguir a Jesús. Era tremendo. Escuche esto, si él hubiera actuado en su humanidad para con Pedro, yo creo que sí se agarran a golpes. Ay, no sé si me estoy explicando, hermano. Agarra esta. Porque cuando es mi enojo, es mi ira, y lo que yo estoy percibiendo de mi hermano, eso puedo llegar hasta golpearlo, a ofenderlo, a decirle cosas que al rato, no, discúlpame, que no quise decir esto. O sea, a veces eso no puede llegar a pasar cuando es querer restaurar a alguien por la carne.
y no por el Espíritu. Pero cuando es por el Espíritu, hasta las cachetadas edifican. Y es con toda mansedumbre. Mire, prueba de que un hijo usted lo corrigió en el Espíritu y no en la carne. Cuando usted lo corrige en espíritu y le dio a veces hasta una nalgada que hasta usted la mano le ardió, el hijo al rato va a venir y va a reconocer y va a decir: mamá, papá, perdón, me equivoqué. Prueba de que usted nada más le pegó, pero no fue disciplina del Señor, corrección y restauración, que le dio, y al rato va a actuar de una manera con rebeldía, se va a alejar. Entonces puede ser la misma acción, pero con un espíritu diferente. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, si vamos a restaurar a alguien, los espirituales, tenemos que actuar con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Y es más, dice: considérate a ti mismo, no sea que tú también vayas a ser ¿qué? Tentado. Y el burro a veces habla de orejas y va a querer corregir al orejón cuando no se ha visto sus orejas en el espejo. Por eso bien dijo Jesús: antes de poder llegar a hacer algo con tu hermano, antes de poder ver la basura que está en el ojo ajeno, mira la paja que tienes, quita la paja y entonces podrás ver con claridad la basura que tiene tu hermano. Considérate a ti mismo, no tengas un concepto más alto de ti que el que debas tener. Lo voy a tener que restaurar, pobrecito carnalito. Yo sí soy espiritual, entonces vamos a restaurar al hermanito. Y el Señor dice: a ver, tú no sirves para restaurar, tú necesitas ser restaurado. Tienes un gran pecado que se llama ego. Te sorprendió el ego. Así es que, manito, mejor restaura o ora al Señor para que alguien te restaure, porque necesitas ser restaurado. Por eso dice: considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y lo dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros. Y dice algo que subrayo ahí con negrillas: cumplida así la ley de ¿quién? De Cristo. Pregunta, hermanos, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo. Cuando es ley, es instrucción, es mandamiento, es ordenanza. ¿Cuál es la ordenanza de Cristo? ¿Cuál es? Fuerte, fuerte, no tenga miedo. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. El resumen de la ley es Cristo. La ley de Cristo es el resumen de la ley. Y amarás a tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Y esto no se puede cumplir si no es por el Espíritu de Dios. O sea, no se puede cumplir la ley de Cristo si no se tiene el Espíritu de Dios. Será un mandamiento más, sin un efecto que transforme la vida de las personas. Todo lo que el Señor está diciendo: van a cumplir mi ley cuando ames al que vas a restaurar como a ti mismo. Restáuralo no como tú quieres que a ti te restauren. Porque a lo mejor uno puede pensar: Señor, dentro de tu iglesia ¿habrá alguien que me pueda restaurar? Vamos a ver algo muy importante adelantito. Pero cumplir la ley de Cristo es que al restaurar a la persona, al ayudarle a llevar su carga, voy a cumplir la ley de Cristo del amarlo a Él como a mí mismo.
Y dice, si te crees demasiado, esto es en Nueva Traducción Viviente, versículo 3, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. En otras palabras, si tú crees que eres importante para poder restaurar a alguien, mejor no lo hagas. Porque eso no manifiesta humildad ni mansedumbre, lo que manifiesta es que orgullo, soberbia. Y dice, y lo subrayo con letras negrillas, no eres, hermano, di, yo no soy importante. Yo no soy importante. No venimos aquí a decir, tú eres importante y tú puedes. No, tú no eres importante. ¿Sabes quién es el importante? Cristo en ti. Tú no eres importante, por eso lo dijo Pablo. Pablo cuando habló con Pedro, Pablo cuando habló con los Gálatas, no era Pablo. ¿Quién era? Cristo Jesús. Cuando el Señor, por medio de Pablo, les dijo, Gálatas estúpidos, no era Pablo, era Cristo por medio de Pablo. Y escuche esto, hermano. ¿Dónde se ve la mansedumbre? En Gálatas 4:19, y le dice, hijitos míos. Los estaba tratando como a qué, como a hijos. Ahí se ve la mansedumbre. Hijitos míos, no sean estúpidos. En otras palabras les digo así. El apóstol Pablo dijo, hijitos míos, no sean estúpidos. Es palabra fuerte, es fuertísima, hermano, pero cuando viene del Espíritu, tiene que ayudar a restaurar a la persona. Hermanos, no somos VIP, no somos very important people. Y luego dice el 4, presta mucha atención a tu propio trabajo, a tu propia obra, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor. O sea, considera lo que estás haciendo. Y entonces dice, y no tendrás que compararte con quién, con nadie. Hermanos, seamos sinceros, ¿nos hemos comparado con alguien? ¿Y hacia dónde se inclinó la balanza? Imagínense al corazón comparándose con la oreja. O la nariz comparándose con el dedo gordo. Ay, gordo, ay, narizón. A ver, discúlpeme, pero a menos de que haya dos dedos índices, y entonces, ay, somos igualitos, ¿no? Pero cuando un miembro se compara con otro miembro es porque no se valora con la identidad que el Señor le ha dado. O sea, yo no puedo compararme con esos grandes eruditos predicadores que de alguna manera tienen una facilidad de palabra, porque yo sé mi torpeza en el Señor y sé que esa torpeza, mi debilidad, es donde Dios se manifiesta. Porque cuando dicen, wow, ¿cómo se expresó? Yo me digo, hermano, tú no sabes en qué seminario estudié. No, porque cuando ve mi torpeza y ve que algo bueno sale de esto, dice, wow, Cristo me habita. ¿Sí me explico? O sea, yo no tengo por qué compararme. Antes quería yo ser a lo mejor de alguna manera como ciertos predicadores y los admiraba. Pero voy a ver mi trabajo y digo, Señor, no voy a compararme con nadie. Voy a hacerlo como tú me indiques. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Y cómo lo hiciste? Y yo, a ver, hermano, haga su trabajo guiado por el Espíritu de Dios y no se compare. Hay una imagen que me encantó, que le pondría la ley de Cristo. ¿Cuántos saben hacer corazones con las manos? Ahí ya quieres mandar amor y a todo mundo, ¿no? Está bien, hermano. Eso no lo descubrió el apóstol Pablo. Pero tanta influencia tiene esto que me llevó a encontrar esa imagen, la que está ahí. A eso yo le llamo la ley de Cristo.
el amor que te lleva a la cruz. Y en la cruz, ¿quién es el que muere? ¿El ego o el yo? Entonces el verdadero amor, el corazoncito que se hace con las manos, te debe de llevar a la cruz. La restauración es hacer que muera en el nombre del Señor esa vieja naturaleza que te sorprendió nuevamente para caer en pecado, para que ahora vayas a la cruz de Cristo y seas como Él. Entonces, ¿quién se lleva la gloria? ¿El restaurador o el que fue instrumento de restauración? ¿Quién se lleva la gloria? ¿O aquel a quien usa ese instrumento de restauración? Cuando hay alguien que es restaurado por alguien y lo sigue a él, a una persona, tenga mucho cuidado, porque puede ser que solo estoy siguiendo a la persona y no al que me restauró por medio de esa persona. Tenemos que guardar nuestro corazón cuando somos restaurados. Las actitudes anteriores, como son espíritu de mansedumbre, considerarse a sí mismo, cumplir la ley de Cristo, no somos tan importantes, no nos comparemos, etcétera. Estas actitudes anteriores solo son para el restaurador, o sea, para el que está haciendo la labor de restauración, de sobrellevar la carga del otro. ¿Mandé? ¿También para quién? ¿Para el restaurado? Ok, vamos a ver por qué. Hay una cita bíblica, y aquí me encantó esta imagen también. A lo mejor muchos la han visto, yo también la había visto antes, pero a mí me encantó esta imagen. Jesús dice en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En otra pregunta, hermano, o sea, ¿quién está trabajado y cargado? A ver, ¿quién necesita que sobrelleven su carga? Uno que está, ¿qué? Trabajado y cargado, que lleva una carga pesada, como dice Hebreos, lleva una carga de pecado. El pecado lo sorprendió y se hizo una carga tremenda en sus hombros. Entonces Jesús está haciendo un llamado a pecadores. Como dije un día, pecadores religiosos y pecadores evidentes. Pecadores disfrazados de religión y pecadores que ya no necesitaban disfraz, esos ya estaban evidentes. A esos el Señor les estaba llamando. Y dice, lleve mi yugo sobre vosotros. Y mire lo que dice. A ver, escuche esto. Aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. O sea, si yo vengo cargado y cansado, ¿por qué tengo que aprender mansedumbre? ¿No necesito yo mansedumbre? Que me traten con mansedumbre. Sí, el Señor te va a tratar con mansedumbre, pero tienes que aprender ¿qué? Tienes que aprender del Jesús que Él es manso y humilde. ¿Por qué? Porque el día de mañana tú vas a ser restaurador. Pero también vas a ser ¿qué? Restaurado. Entonces, tanto debe de ser manso y humilde y tener amor el restaurador como el restaurado. Y tiene que aprenderlo ¿de quién? De Jesús. Hermanos, no hay peor ayuda que la que no se quiere recibir. Entonces, si hay una persona que necesita ser restaurada, pero no tiene un espíritu de mansedumbre, no va a poder ser restaurada. Si hay una persona que oculta algo y no lo quiere sacar a la luz, no va a poder ser restaurada. Proverbios 28:13 dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Debe de haber tal confianza en el Señor, no en la persona, que podamos expresar en lo que nos ha sorprendido el pecado. Aunque nos cause vergüenza.
Porque cuando lo descubres, el único que se tiene que avergonzar es mi viejo yo, el nuevo. Que se avergüence el diablo y el viejo yo, pero yo vencí por la gracia del Señor. Por eso a mí me admira, hermanos, los testimonios que a veces escuchamos en YouTube. A mí me gusta ver testimonio de personas de cuando dicen lo que habían hecho y lo que era. Y alguno dice, bueno, pues era su testimonio, ¿no? Pues sí está expresando lo que era, pero el decir lo que era, con esa seguridad de que ahora ya en Cristo no lo es, a mí me admira. ¿Cuándo escucharemos de usted algo así? Para que se avergüence el antiguo yo. Mi hermano, yo viví así, así, y aún estuve en Cristo, y pasé esto y viví esto, pero por la gracia de Dios y por la restauración de otros hermanos, hoy estoy aquí. ¿No será que no queremos ventilarlo, queremos seguirlo guardando, ocultando, y todavía somos presa de esa trampa en la que nos hizo caer el diablo un día y que tiene años y no hemos podido vencerla? Necesitas aprender a ser humilde, a ser manso, abrir tu corazón y confesar lo que a nadie le has confesado. Conmigo, hermano, conmigo, yo no puedo llevar las cargas de todos. Si bien somos autoridad y el Señor nos puso aquí y será bienvenido, o sea, para platicar con nosotros, amén, pero tiene a toda la iglesia espiritual, desde luego. Quien aprende a ser como Jesús, manso y humilde, abrirá su corazón, confesará sus pecados, permitirá que se le restaure. Mire qué fácil es para un carpintero restaurar una silla, una mesa, un mueble que se rompió. ¿Sabe por qué? Porque esa mesa y esa silla no tienen vida. Usted agarra la silla. Yo nunca escuché gritar una silla cuando la estaba restaurando. No me quites, que me duele. ¿Por qué me das de martillazos? ¿Por qué me entierras? A ver, no. Pero restaurar a una persona, hermanos, a veces es como querer bañar a un bebé enjabonado, que te va a rebalar, porque tiene vida, porque se mueve. Restaurar a una persona es un arte que solamente el Espíritu de Dios da. Porque se mueven, gritan, no, sí, a ver, manito flojito y cooperando, o sea, vamos. No, pero, no, yo no quiero que este me restaure, que me restaure otro. A ver, hermanos, si no somos mansos y humildes, al rato nadie va a estar a la altura de que alguien nos pueda restaurar en la iglesia, ni siquiera el pastor. Entonces, como no hay nadie a tu altura de que alguien te pueda restaurar, no hay coinonía. Nadie puede sobrellevar tu carga. Aunque vengas cargando la de hace años, la seguirás llevando. Si no eres manso y humilde de corazón y reconoces que necesitas que otro te ayude a llevar esa carga, porque es pesada y no puedes. Hay algo que no significa sobrellevar las cargas los unos de los otros. Si aguanto yo, aguanta usted. Es más, el dolor ya hasta se me quitó. Y no porque ha sido un milagro, sino que
Estoy esperando en eso. Pero ya, ahí va. Lo que no significa sobrellevar los unos las cargas de los otros. Uno, no es que complicidad. O sea, no te voy a contar mi error, mi desliz, mi pecado. No te lo voy a contar, pero te lo voy a contar. Pero no se lo cuentes, ¿qué? A nadie. O sea, tú estás queriendo un ¿qué? Un cómplice, no un restaurador. Manita, te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a nadie. No, imagínense un carnal y otro carnal. Ay, manitas carnales se van a ir. Al rato van a estar practicando el mismo pecado. Entonces no significa sobrellevar las cargas los unos de los otros complicidad. No es complicidad. Segundo, no significa que el restaurador lleve toda la responsabilidad de la carga. Ah, me van a ayudar a restaurar. Ay, sí, yo estaba cargando con todo esto, pero ahí te va. Como si fuera el carro de la basura. Ah, ¿quieres ayudarme a restaurar? ¡Pum! Te pongo toda mi carga. A ver, el Señor no dijo, pon toda tu carga sobre el hermano. El Señor dijo, te van a ayudar a ¿qué? A sobrellevar tu carga. Y yo pongo esa imagen de un flojonazo, ¿no? Que está ahí sentadito y otros están llevando su ¿qué? Su carga. No, mi hermano. No es quitarle la responsabilidad al restaurado. Y tercero, no significa que se lleve las consecuencias, la disciplina o el castigo por ayudar a llevar la carga. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor puedes pensar, hermano, yo le voy a ayudar a restaurarlo, pero si salgo yo también raspado, a ver, momento. ¿Qué tal si el Señor? Mire, una vez dice mi mamá cuando estaba pequeña, su papá era muy estricto cuando leía la Biblia, decía, no hagan ruido porque estoy leyendo la Biblia. De que no era muy constante, pero cuando leía la Biblia nadie tenía que hacer ruido. Pero ese día llegaron a visitarla amigas de ella, de la infancia, y ya ve los niños, si les dice uno cállate, se callan, son bien tiernos. Ah, bueno, pues el abuelo les dijo, por favor no hagan ruido. Y empezó, y al rato era un escándalo. Ok, sí. Bueno, es que esta predicación era para dos cargas. Entonces dice que empezaron a hacer todo ese escándalo y el abuelo se desesperó. Salió con un chilillo, hermanos, y arrasó. Dice que gritaba la amiga, don Poncho, yo soy, no digo el nombre, bueno, creo que ya se murió la señora. Yo soy Nacha, pues sí, a dar guerra a su casa, ¿no? ¡Pum! O sea, agarró parejo. Entonces uno puede pensar que al estar ayudando a un hermano a sobrellevar su carga, cuando el Señor lo disciplina o las consecuencias que tenga eso que hizo, porque posiblemente, hermanos, no posiblemente, el Señor lo va a perdonar, pero las consecuencias las va a llevar. Ahora, no quiere decir con esto que también a mí me va a tocar llevar las consecuencias. Eso es lo que quiero decir. O sea, no pensemos que al restaurar a alguien, yo también voy a llevar las consecuencias por haberlo restaurado, no. También si el Señor lo quiere disciplinar, no se preocupe, el Señor no es como mi abuelo. Arrasa parejo y a ti también te va a tocar, a menos de que seas un cómplice. Por eso le digo, restaurar, sobrellevar las cargas los unos de los otros no es ser cómplice. Si eres cómplice, te va a tocar también. A dar guerra a otro lado y te va a tocar un chilillazo o vas a llevar las consecuencias, etcétera, si eres cómplice. Pero si eres restaurador espiritual, desde luego que el Señor no va a disciplinarte, no vas a sufrir las consecuencias y no te va a castigar
como el que está siendo restaurado. Porque uno puede pensar, ya me restauré, ya, sí, todo bien, sí. Hay consecuencias, sí. Hay disciplina, sí. Hay castigo también. Porque el Señor trata a sus hijos como hijos. Dígame si quiere y dígame si puede. Y me encanta lo que dice Gálatas 6:5 al final. Dice, porque cada uno llevará ¿qué? Su propia carga. A ver, sobrellevad unos ¿qué? Las cargas de los otros. Y parece que fuera contrario este versículo y decir, bueno, pero cada uno va a llevar su propia carga. Y yo busqué las palabras otra vez, Señor, carga arriba y carga abajo es lo mismo. O sea, carga en sobrellevar las cargas los unos de los otros. Del versículo 2, es la misma palabra que cargas aquí en el versículo 5 y la realidad es que no. Dijo, ay, qué bueno, porque si no ya me metí en problemas. ¿Cómo que es primero sobrelleva la carga los unos de los otros y luego cada quien que lleve la suya? Pues ya no me cuadraba. Entonces, carga aquí del griego fortión significa factura, como parte de la carga. Es decir, figuradamente, tarea o servicio. Y yo le puse así. No lo escribí ahí, pero le puse así. Hermanos, si tú ayudas a restaurar a alguien, tú no vas a pagar su factura. La factura la va a pagar él, aunque le ayudaste a sobrellevar su carga. Sus consecuencias, su disciplina, su responsabilidad, la va a llevar él. Tú solo le ayudaste. Yo también. Entonces, mis amados en el Señor, no seamos cómplices. Si nos van a restaurar, no dejemos que el otro lleve toda la carga. Y si vamos a restaurar, pensemos que no vamos a sufrir las consecuencias, ni el castigo, ni la disciplina. Eso le tocará al que le ayude a llevar su carga. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Con esto concluyo. Sobrelleva la carga, hermano. Restaura con un espíritu de mansedumbre y cumple así la ley de Cristo. Y yo encontré una imagen que no me resistí en traérselas y presentárselas porque dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Un monito ahí construyendo algo. Haz de cuenta que está restaurando algo, ¿no? Pero hay que estar restaurando. El monito de arriba, ¿qué está restaurando? Dice ahí las letras. Aquí nomás construyendo mi fracaso. O sea, porque si tú quieres restaurar a alguien para ti o quieres ser restaurado para ti, el que te restaura y tú están construyendo el fracaso. Porque no es ni para ti ni para el restaurador. ¿Para quién es? Para la gloria de Cristo. Para que le vuelva a servir a Cristo como le estaba sirviendo antes. Ay, sí, Señor, ya fui restaurado, ¿y ahora qué? No, pues ahora me vas a servir como, ahí en mi vitrina te voy a poner para que todos te vean. Ay, qué lindo, mi niño, ¿cómo se ve? Vente a la vitrinita para que todos te vean y te aplaudan y digan, wow. No, es para que vuelvas a servir al Señor. Es para que cumplas la ley de Cristo, para que de la misma manera que se hizo contigo, también tú hagas. Porque el Señor no quiere objetos de decoración, quiere instrumentos para su servicio. Sobrellevemos los unos las cargas de los otros, cumplamos así la ley de Cristo, restauremos a otros y dejémonos ser restaurados. ¿En qué lado podría estar usted hoy? ¿En restaurador o en alguien que necesita ser restaurado?
Yo entendí algo, hermanos, de la cena del Señor también. Voy a tener comunión o vamos a tener comunión con el cuerpo y con la sangre del Señor. Hace 15 días le decía lo que dice la primera carta de Juan. Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y dice algo muy especial. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Ya se dio cuenta? Si tenemos comunión con su sangre y con los unos con los otros, ¿qué va a pasar? Vamos a ser restaurados por alguien cuando confesemos nuestros pecados. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia. Cuando tú tienes comunión con la sangre, cualquier pecado es limpio para la gloria del Señor. Es una oportunidad para ser restaurados. Entonces, antes de tener comunión con la sangre, tenga comunión uno con otros. Confiésese, abra su corazón. Ay, más que yo necesito un lugar muy aparte. O sea, no le brindamos confianza. Aquí donde no sea que alguien vaya a oír y al rato todos lo sepan. Pues hermanos, hay cosas que a veces ya todos lo saben y usted no sabe que todos lo saben. Entonces, ¿qué perdemos? O sea, ¿qué perdemos con guardar todavía asquerosidades aquí dentro? Con guardar basura, con guardar y llevar una carga tan pesada. ¿Qué ganamos? Mejor dejemos que otros nos ayuden a llevarla. Dejemos que otros nos ayuden a llevarla. Seamos mansos y humildes de corazón. Abrámonos. Y entonces tendremos comunión con la sangre. ¿Y qué va a pasar? Seremos limpios de todo pecado. Y estaremos en la luz sin máscara, sin vergüenza, sin hipocresías, teniendo comunión con Dios y con mis hermanos. Entonces, antes de tener comunión con el cuerpo y la sangre del Señor, hermano, confesemos nuestras faltas los unos a los otros. Sobrellevemos las cargas los unos de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Póngase de pie.